Estaba preparando una sopa cuando mi nuera me golpeó en la cabeza con un cucharón. ¿Quién cocina así? Inútil, gritó Diana mientras sentía el metal caliente arderme en la sien. Mi hijo Ricardo, sentado en la sala, simplemente subió el volumen de la televisión, como si no hubiera escuchado, como si no le importara. 5 minutos después, un estruendo sacudió la cocina. Ollas, platos y mi cuerpo cayendo al suelo. Ricardo corrió y se quedó paralizado en el umbral. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró, mirándome tendida entre los restos de mi propia dignidad. Pero ninguno de los dos sabía que aún me quedaba una última carta escondida, una carta que cambiaría todo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me llamo Helena. Tengo 71 años, las manos endurecidas por décadas de amasar pan para otros, y un corazón que hasta hace poco creía ciegamente en la lealtad familiar. Qué ingenua fui, qué ciega estuve. Hace 6 meses enterré a mi esposo, Hernán, 50 años de matrimonio que se evaporaron una tarde de abril, cuando su corazón decidió rendirse mientras regaba los geranios del patio trasero. Lo encontré allí, de rodillas, con la manguera todavía goteando sobre sus zapatos marrones. Desde ese día, mi mundo se volvió silencio y fotografías amarillentas. Me quedé sola en una casa demasiado grande, rodeada de recuerdos que dolía tocar. Ricardo, mi único hijo, insistió en que me mudara con él y su esposa. «No puedes quedarte sola, mamá. A tu edad es peligroso». Sonaba preocupado al teléfono. Quise creerle, necesitaba creerle. Así que empaqué mi vida en 4 maletas y dejé atrás la casa donde crié a mi hijo, donde Hernán y yo bailábamos en la cocina los domingos, donde cada rincón guardaba pedazos de nosotros. La casa de Ricardo era moderna, con pisos relucientes y muebles que parecían sacados de una revista. Diana, mi nuera, me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Bienvenida, Elena», dijo, sin llamarme suegra, sin decir mamá. Solo Elena, como si fuera una extraña. Desde el primer día supe que había cometido un error, pero ya era tarde para volver atrás. Me instalé en la habitación de invitados, un cuartito al final del pasillo, con una ventana que daba a un callejón oscuro. Colgué las fotos de Hernán en la pared, ordené con cuidado mis vestidos grises en el closet y traté de volverme invisible. Ese era mi nuevo papel, existir sin estorbar. Las mañanas empezaban temprano, me levantaba a las 6, preparaba café, hacía el desayuno, huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Ricardo siempre bajaba primero, con prisa, sin despegar la mirada del teléfono. «Gracias, mamá», murmuraba sin siquiera mirarme. Al poco rato aparecía Diana, envuelta en una bata de seda verde, el cabello perfectamente arreglado, incluso a esa hora. Se sentaba a la mesa y revisaba cada detalle de mi trabajo con una mirada crítica. «El café está aguado», decía, «o los huevos tienen demasiada sal». Jamás un gracias, jamás una muestra de aprecio. Yo solo asentía, sonreía y lo intentaba de nuevo al día siguiente. Quería sentirme útil, necesaria. Quería creer que aún tenía un lugar en la vida de mi hijo. Los días se convirtieron en semanas. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa. Me volví una sombra moviéndose por la casa, recogiendo migas, doblando toallas, ordenando rincones que nadie más veía. Diana trabajaba desde casa, siempre con llamadas importantes, siempre estresada. Cuando algo le salía mal, yo era el blanco más fácil. «¿Por qué dejaste esto aquí?», me gritaba, señalando una taza olvidada en la mesita. «No sabes hacer nada bien». Ricardo estaba presente en esos momentos, pero nunca decía nada. Solo desviaba la mirada, como si no fuera asunto suyo, como si yo no fuera su madre. Había noches en las que no podía dormir, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Me preguntaba en qué había fallado. ¿Qué hice mal como madre? ¿Por qué mi hijo permitía que me trataran así? Las lágrimas caían en silencio sobre la almohada y las secaba antes del amanecer, porque no podía mostrar debilidad. No podía darles una razón para deshacerse de mí. Pero aquella tarde, mientras preparaba la sopa de verduras que tanto le gustaba a Ricardo cuando era niño, algo dentro de mí se quebró.
Estaba picando zanahorias, concentrada en que todo quedara perfecto, cuando Diana irrumpió en la cocina como un huracán. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con esa voz filosa que conocía tan bien. «Sopa para la cena», respondí suavemente, sin darme vuelta. «La receta favorita de Ricardo». Se acercó, miró dentro de la olla y frunció el rostro con desprecio. «Esto parece comida para cerdos. ¿Cuánta sal le pusiste? ¿Nos quieres envenenar?». Sus palabras fueron como cuchillos. Intenté explicarle, pero no me dejó hablar. Tomó el cucharón del guiso y antes de que pudiera reaccionar, lo estrelló contra mi cabeza. El golpe me dejó aturdida. Sentí el ardor del metal, el líquido hirviendo resbalando por mi cabello, el dolor punzante en la sien. «¿Quién cocina así, inútil?», gritó Diana, su voz retumbando por toda la casa. Tropecé, aferrándome al borde de la estufa. Desde la sala se escuchaba la televisión. Ricardo estaba ahí. Podía oírlo todo, y solo subió el volumen. En ese instante algo dentro de mí se apagó. El dolor físico no se comparaba con la traición de ese silencio. Mi hijo, el niño que llevé en el vientre, al que crié con todo el amor que tenía, eligió el sonido de un programa de televisión antes que mi sufrimiento. Me quedé apoyada en la estufa, con el cucharón todavía goteando sopa a mis pies. Diana me miró con esos ojos llenos de desprecio, esperando que me disculpara, que me arrodillara, que le pidiera perdón por existir. Pero yo solo podía pensar en Ricardo, en cómo el volumen de la televisión subió justo cuando ella gritó, en cómo él sabía exactamente lo que pasaba y decidió no verlo. «Eres patética», escupió Diana cruzándose de brazos. «Mira este desastre. Ni siquiera puedes preparar una maldita sopa. No sé por qué Ricardo insistió en traerte aquí. Eres una carga, una inútil que solo ocupa espacio». Cada palabra fue una bofetada. Quise responder, defenderme, pero mi voz se quedó atrapada en algún rincón de mi garganta. Intenté limpiar, recoger las gotas de sopa del suelo, pero me temblaban las manos. La cabeza me latía justo donde me había golpeado el cucharón. Diana salió furiosa de la cocina y me quedé sola, entre el vapor y el silencio. 5 minutos. Eso fue todo lo que necesité para decidir. Miré las ollas alineadas sobre la estufa, miré los platos apilados en el escurridor. Miré esa cocina que había limpiado cada día durante meses, tratando de ganarme un lugar en una casa que nunca fue mía. Y algo dentro de mí simplemente explotó. No fue planeado, no fue calculado, fue puro instinto de supervivencia. Tomé la olla más grande, la que contenía la sopa que ella tanto había criticado, y la vacié en el fregadero. El líquido caliente corrió por el desagüe con un sonido casi violento. Luego agarré otra olla y otra más. Las dejé caer, unas al suelo, otras contra la encimera. Los platos se me resbalaron de las manos. Las tazas se hicieron pedazos. Los cubiertos volaron por el aire. Era un estruendo caótico, liberador, necesario. Escuché los pasos apresurados de Ricardo. «¿Qué fue eso?», gritó desde el pasillo. Cuando llegó a la cocina, se quedó paralizado. Su rostro se volvió pálido al verme allí, rodeada de ollas volcadas, sopa derramada y platos rotos. Un hilo de sangre me bajaba por la sien, justo donde la cuchara me había golpeado. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró. Pero no se acercó, no me tocó. Solo me miró como si todo fuera culpa mía. Detrás de él apareció Diana, y su expresión de horror se transformó en furia. «Está loca. Tu madre está completamente desquiciada», chilló, señalándome como si fuera un animal peligroso. «Mira este desastre. Destruyó toda mi cocina. Llama a alguien. Ricardo, esta mujer necesita que la encierren». Ricardo me miró. Yo lo miré a él, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos preguntara por qué lo había hecho. Pero solo negó con la cabeza, decepcionado, avergonzado. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué haces estas cosas?». «¿Por qué?», repetí, y mi voz sonó ronca, quebrada. «Tu esposa me golpeó con un cucharón hirviendo, Ricardo. Me golpeó, y tú subiste el volumen de la televisión». Las palabras salieron como cuchillos. Él parpadeó, confundido, o quizá fingiendo estarlo. «No lo escuché, mamá. No lo sabía». «Mentiroso.
La palabra quedó suspendida entre nosotros como veneno. Estabas allí, lo escuchaste todo, y elegiste no hacer nada. Diana se interpuso entre nosotros, el rostro encendido de furia. No voy a tolerar esto. No pienso vivir bajo el mismo techo que esta anciana desagradecida que no respeta nada. Ricardo, tienes que decidir. O ella se va, o me voy yo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Miré a mi hijo, suplicándole con la mirada que me eligiera, que recordara quién lo crió, quién pasó noches en vela cuando tenía fiebre, quién trabajó en 2 empleos para pagarle la universidad. Pero Ricardo miraba al suelo, con las manos en los bolsillos, derrotado. «Lo siento, mamá», murmuró al fin. «Pero creo que sería mejor que buscaras otro lugar. Esto no está funcionando. Estás causando problemas. Necesitas irte». El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Todo se detuvo. «¿Me estás echando?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tu esposa me golpea y tú me echas». «No es así, mamá. Es solo que Diana y yo necesitamos nuestro espacio. Tú necesitas independencia. Será mejor para todos». Hablaba con frases ensayadas, palabras vacías que alguien más había puesto en su boca. Mi hijo ya no estaba ahí. Solo quedaba un extraño con su rostro. «¿Cuándo?», pregunté, sintiendo las lágrimas arder detrás de mis ojos. «Mañana por la mañana. Te llamaré un taxi. Puedes quedarte en un hotel mientras encuentras algo más permanente. Yo te ayudaré con algunos gastos al principio». Me estaba despidiendo como si fuera una empleada. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada al borde de la cama, mirando las fotos de Hernán, preguntándome qué diría si pudiera verme ahora. Fui empacando mis cosas despacio, doblando cada prenda con cuidado, como si el orden exterior pudiera contener el caos interior. Al amanecer escuché el claxon del taxi. Ricardo me esperaba en la puerta con $200 en la mano. «Para que te acomodes», dijo, sin atreverse a mirarme. No lo abracé. No me despedí. Solo tomé el dinero, agarré mis maletas y salí de esa casa sin volver la vista atrás. El taxista me preguntó a dónde quería ir. No tuve respuesta. Le dije que me llevara a cualquier motel barato. Me condujo a un sitio en las afueras de Ciudad de México, uno de esos hoteles de carretera con letreros de neón que parpadeaban y alfombras con olor a humedad. La habitación costaba $30 por noche. Hice las cuentas en mi cabeza. Con $200 no me alcanzaría ni para una semana. Era un cuarto pequeño, con paredes beige manchadas y una cama que rechinaba cada vez que me movía. Desde la ventana se veía el estacionamiento, donde los coches entraban y salían a todas horas. La luz del neón titilaba cada pocos segundos, tiñendo todo con un resplandor rojizo enfermizo. Me senté en la cama y por primera vez en meses lloré sin contenerme. No fueron lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que salían de un rincón oscuro de mi pecho. Eran años de dolor acumulado, de humillaciones tragadas, de palabras nunca dichas. Lloré por Hernán, que se había ido y me dejó sola en un mundo que ya no reconocía. Lloré por Ricardo, el niño que alguna vez me abrazó y me llamó su heroína. Lloré por mí, por la mujer que fui y que ahora ya no sabía quién era. Cuando las lágrimas se secaron, solo quedó el vacío. Me miré en el espejo del baño bajo la luz cruel del fluorescente. Una mujer de 71 años me devolvía la mirada. Arrugas profundas, ojos hinchados, el cabello gris despeinado. En la sien tenía una marca morada, el golpe de aquel cucharón. Toqué la herida con cuidado y sentí que el dolor físico era casi un alivio comparado con el otro, ese que no tenía nombre. Los días empezaron a confundirse. Me quedaba todo el tiempo en la habitación, viendo la televisión sin realmente verla, comiendo apenas lo necesario. Solo salía para comprar algo en la máquina expendedora del pasillo. Papas saladas, café instantáneo, barras de granola. Una vez, la máquina se tragó mis últimos $2 sin darme nada a cambio. Me quedé mirando cómo el dinero desaparecía y pensé que era una metáfora perfecta de mi vida. Envié mensajes a Ricardo. Al principio traté de mantener la dignidad. «Hijo, necesito hablar contigo». Nada. Luego fui más directa. «Ricardo, me estoy quedando sin dinero.
Silencio. Al final, dejé de intentarlo. Los mensajes aparecían como leídos, pero nunca hubo respuesta. Era como gritar dentro de un pozo sin fondo. Una semana después, el dinero se terminó. El recepcionista del motel, un hombre de unos 40 años, con barriga prominente y ojos cansados, tocó a mi puerta. Señora, necesito que pague o desocupe la habitación. Su voz no era cruel, solo profesional, distante. Le conté mi situación, le supliqué un día más, pero él solo negó con la cabeza. Lo siento, señora. Son las reglas. Volví a hacer las maletas, 4 en total, que pesaban como si llevaran dentro mis propios recuerdos muertos. Las arrastré por el estacionamiento bajo un sol que quemaba, sin saber a dónde ir. Caminé durante horas. Me dolían los pies, las manos llenas de ampollas por el peso, pero seguí avanzando porque detenerme significaba aceptar que no tenía un lugar al que pertenecer. Terminé en un parque cerca del centro de Ciudad de México. Había bancas de metal bajo los árboles, palomas picoteando migas, niños jugando en los columpios. Me senté en una banca apartada y observé cómo la vida seguía, como si yo no existiera. Una mujer pasó con su hija pequeña. La niña me miró con curiosidad, pero su madre le apretó la mano y aceleró el paso, como si la pobreza se contagiara. Esa fue mi primera noche durmiendo en la calle. En realidad no dormí. Permanecí sentada, abrazando mi bolso, sobresaltada por cualquier ruido. Había otros sin techo en el parque, la mayoría hombres, acurrucados bajo pedazos de cartón. Uno de ellos se acercó y me ofreció un trozo de pan duro. Cómaselo. Abuela, tenga cuidado aquí afuera. Tomé el pan con las manos temblorosas y le di las gracias. Él asintió y se alejó arrastrando una bolsa llena de latas. Los días se volvieron una rutina de supervivencia. Buscaba comida en los contenedores detrás de los restaurantes. Al principio me daba asco, vergüenza, pero el hambre es más fuerte que el orgullo. Encontraba pan del día anterior, frutas golpeadas, restos que la gente dejaba en los platos. Comía escondida en callejones donde nadie pudiera verme. Había una iglesia a unas cuadras que servía sopa los martes y jueves. Hacía fila con decenas de personas, todas con historias rotas escritas en el rostro. Una joven voluntaria me sirvió el plato con una sonrisa llena de compasión que, en lugar de reconfortarme, me hizo sentir aún más diminuta. Dios la bendiga, dijo. Yo solo asentí, sin poder pronunciar palabra. Las noches eran lo peor, frías, interminables, cargadas de miedo. Dormía en una banca, rodeada de mis maletas, usando mi suéter como manta. Escuchaba sirenas lejanas, gritos ocasionales, el murmullo constante de la ciudad que nunca descansaba. Pensaba en Ricardo, acostado en su cama cálida, en su casa con calefacción, mientras yo temblaba bajo las estrellas. Me preguntaba si pensaba en mí, si le importaba, si sabía que su madre dormía en la calle. Una mañana, un policía me despertó con el haz de su linterna. Señora, no puede quedarse aquí, tiene que moverse. Le expliqué que no tenía a dónde ir. Suspiró, con ese cansancio de quien ha escuchado demasiadas historias como la mía. Hay un albergue a 6 cuadras, vaya allá. Me dio la dirección y se marchó. Fui, pero el albergue estaba lleno. Regrese temprano mañana. Me dijeron, siempre mañana, siempre esperar, nunca ahora. Pasaron 2 semanas, tal vez 3. Ya había perdido la noción del tiempo. Los días se fundían en una niebla de cansancio y desesperanza. Mi ropa estaba sucia, mi cabello grasiento, mi piel cubierta de mugre. Me había convertido en una de esas personas invisibles a las que todos evitan mirar. Una cifra más, una sombra. Pero en medio de tanto sufrimiento, ocurrió algo inesperado. Empecé a recordar cosas que había olvidado. Recordé que antes de casarme con Hernán, quería estudiar literatura. Recordé que una vez gané un concurso de poesía en la escuela. Recordé que hubo un tiempo en el que tenía mis propios sueños, antes de ser esposa, madre, abuela y sombra. Una tarde, mientras buscaba ropa limpia entre mis maletas, encontré un sobre que no recordaba haber empacado. Era viejo, amarillento, con mi nombre escrito en la inconfundible letra de Hernán. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta y varios documentos doblados. La carta comenzaba con: mi querida Elena.
Reconocí de inmediato cuando la había escrito. Hacía 2 años, cuando Hernán estuvo hospitalizado por neumonía. Pensé que solo había sido un susto, pero en ese momento comprendí que había enfrentado su propia mortalidad. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, decía la carta. Perdóname por no haberte contado todo mientras vivía. Siempre quise protegerte de las preocupaciones del dinero, de los negocios y de los enredos legales. Pero ahora entiendo que fue un error mantenerte al margen. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras leía. En cada palabra escuchaba la voz de Hernán. Durante los últimos 30 años hice inversiones, pequeñas al principio, más grandes después. Compré propiedades cuando nadie las quería, en barrios que más tarde se volvieron valiosos. Guardé hasta el último centavo extra. Todo lo hice pensando en nuestro futuro, en tu tranquilidad. Nunca te lo conté porque no quería que te preocuparas, porque soñaba con sorprenderte en la vejez con la paz de saber que estarías bien cuidada. Sentí cómo se me aceleraba la respiración. Desplegué los documentos que venían con la carta. Eran escrituras, títulos de propiedad, certificados de inversión. Mis ojos recorrían las hojas sin poder creer lo que veían. Un edificio de departamentos en el centro, otro al norte, acciones en empresas, cuentas bancarias con cifras que parecían irreales. Me temblaban tanto las manos que casi se me caen los papeles. Leí cada documento 1, 2, 3 veces, tratando de asimilarlo. Había 13 propiedades a mi nombre. 13. Edificios completos, apartamentos, locales comerciales. Y una de las direcciones me resultó dolorosamente familiar. Calle Magnolia, número 452. Era el edificio donde vivían Ricardo y Diana, el mismo donde me habían echado, donde me humillaron, golpearon y trataron como basura. Era mío. Había sido mío todo ese tiempo. Sentí un nudo en el estómago. No era solo sorpresa, era una mezcla de incredulidad, tristeza y algo más oscuro que empezaba a crecer dentro de mí. La carta de Hernán continuaba en la segunda página. Contacta al abogado Rogelio Méndez. Él tiene todos los documentos originales y te ayudará con todo. Su número está al final de esta carta. Helena, mi amor, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres una mujer fuerte, capaz y valiosa. Si alguien te trata mal, recuerda que tienes el poder para defenderte. Te amé todos los días de mi vida. Cuídate. Soy Hernán. Me senté en esa banca del parque, rodeada de mis maletas, sosteniendo la prueba de que no era la mujer desamparada que todos creían ver pasar. Era la dueña de una propiedad valuada en millones de dólares. Millones. Y sin embargo, había dormido en la calle, comido de la basura, suplicado por migajas. La ironía era tan cruel que no sabía si reír o llorar. Terminé haciendo ambas cosas. Reí como una loca mientras las lágrimas corrían por mis mejillas sucias. La gente que pasaba me miraba con lástima o miedo, apartándose de la anciana chiflada del parque. Pero ya no era esa mujer. O tal vez sí, pero ahora sabía algo que ellos no. Revolví entre mis cosas hasta encontrar un teléfono público que todavía funcionaba. Marqué el número del abogado, Rogelio Méndez, con los dedos temblorosos. Sonó 3 veces antes de que una voz profesional contestara. ¿Despacho Jurídico Méndez y Asociados? ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el licenciado Rogelio Méndez. Es sobre Hernán Salgado. Mi voz sonaba ronca, quebrada, por semanas sin casi usarla. Hubo una pausa. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Helena Salgado, la viuda de Hernán. Otra pausa, más larga esta vez. Señora Salgado, hemos estado tratando de localizarla durante meses. ¿Dónde se encuentra? El licenciado Méndez necesita verla con urgencia. Les di la dirección del parque. Me dijeron que enviarían un coche en menos de 30 minutos. Regresé a mi banca y esperé, aferrando esos documentos como si fueran lo único real en el mundo. Tal vez lo eran. El coche que llegó era negro, elegante, con vidrios polarizados. El chofer bajó y me miró con una expresión neutral y profesional, como si recoger mujeres sin hogar fuera parte de su rutina. Señora Salgado, asentí. Cargó mis maletas al maletero y abrió la puerta trasera para mí. El interior olía a cuero y aromatizante caro. Me sentí sucia, fuera de lugar, pero ya no me importaba.
El despacho estaba en el distrito financiero, en uno de esos edificios de cristal que reflejan el cielo. Subimos en un elevador silencioso hasta el piso 15. La recepcionista me observó de pies a cabeza, sin decir palabra. Ella solo señaló hacia un pasillo. El señor Méndez la está esperando en su despacho. Rogelio Méndez era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso perfectamente peinado y unas gafas de montura delgada. Se levantó en cuanto entré y por un instante noté sorpresa en su rostro al verme en ese estado, pero enseguida recuperó su expresión profesional. Señora Salgado, por favor tome asiento. ¿Puedo ofrecerle agua? ¿Café? Agua, por favor. Mi voz apenas fue un susurro. Sirvió un vaso desde una jarra de cristal y me lo extendió. Bebí como si no hubiera probado agua en días, lo cual, en cierto modo, era verdad. Señora Salgado, hemos intentado localizarla desde que el señor Hernán falleció. Dejamos mensajes en su antigua casa. Enviamos cartas. Su hijo nos informó que usted se había mudado, pero no nos dio ninguna dirección de contacto. Mi hijo. Las palabras me salieron con amargura. Mi hijo me echó de su casa hace 3 semanas. He estado viviendo en la calle. El abogado frunció el ceño. Entiendo. Lamento mucho escuchar eso, pero quiero que sepa que su situación económica es muy sólida. Su esposo fue un hombre con gran visión. ¿Ha revisado los documentos que le dejó? Saqué del bolso un sobre arrugado y lo puse sobre el escritorio. Los encontré ayer. No entiendo todo lo que dicen. Rogelio los examinó con atención. Ah, ya veo. Estos son copias. Tengo aquí los originales certificados. Permítame explicarle su situación actual, señora Salgado. Usted es propietaria de 13 inmuebles en la ciudad, con un valor total aproximado de $8 millones. Además, cuenta con inversiones en fondos y acciones por un valor adicional de $2 millones. Su esposo también le dejó 3 cuentas bancarias con liquidez inmediata de aproximadamente $500,000. Los números flotaban en el aire como si no fueran reales. 10 millones, 10 millones. Y yo buscando comida en los contenedores. No puede ser verdad, murmuré. Es completamente cierto, señora Salgado, y hay algo más que debe saber. Uno de los edificios de su propiedad está en la calle Magnolia, número 452. Según nuestros registros, su hijo Ricardo Salgado y su esposa Diana ocupan el departamento 301 de ese edificio. Es correcto. Asentí despacio. Así es. Entonces debería saber que han estado viviendo ahí con un contrato de renta reducida que su esposo les concedió hace 5 años. Pagan apenas $400 al mes por un departamento que en el mercado valdría unos $500. Fue un favor familiar que el señor Hernán les hizo. $400. Ricardo pagaba $400 por vivir en un departamento de lujo, gracias a la generosidad de su padre. Y él me había echado a la calle. Me había dejado sin nada. El abogado siguió hablando, explicando detalles sobre impuestos y administración de propiedades, pero apenas lo escuchaba. Mi mente estaba procesando otra cosa. ¿Puedo cancelar ese contrato?, pregunté de pronto, interrumpiéndolo. Rogelio se detuvo y me miró con atención. Usted es la dueña, señora Salgado. Puede hacer lo que desee con sus propiedades. Sin embargo, hay procedimientos legales que debemos seguir. No puede simplemente echarlos sin previo aviso. No quiero echarlos todavía. Las palabras salieron frías, calculadas. Quiero que ajusten la renta al precio de mercado. $500. Usted dijo, que paguen eso. El abogado asintió lentamente. Está en su derecho. Tendríamos que notificarles con 30 días de anticipación sobre el cambio en los términos del contrato. ¿Está segura de que quiere proceder? Completamente segura. Rogelio tomó notas en su computadora. Muy bien. Prepararé los documentos necesarios. Ahora, señora Salgado, hay asuntos más inmediatos que debemos atender. Su situación de vivienda, por ejemplo, tiene varias opciones. Puede mudarse a cualquiera de sus propiedades desocupadas o puedo ayudarla a encontrar un lugar temporal mientras decide qué hacer. Quiero ver los otros edificios. Todos. Quiero saber exactamente qué es lo que poseo. Por supuesto, podemos organizar las visitas a partir de mañana. Mientras tanto,
Permítame reservarle una habitación de hotel, un lugar adecuado donde pueda descansar y recuperarse. Se levantó y hizo una llamada. En cuestión de minutos todo estaba organizado. Un hotel de 5 estrellas en el centro. Una suite ejecutiva. Todo pagado desde mi propia cuenta. Antes de que me fuera, Rogelio me entregó una tarjeta bancaria. Tiene acceso a una de sus cuentas corrientes. Hay $50,000 disponibles para gastos inmediatos. Use lo que necesite. Y señora Salgado, una cosa más. Su esposo me pidió que le dijera algo si alguna vez venía a verme en circunstancias difíciles. Me hizo prometerlo. Sacó un sobresellado de un cajón. Me dijo, literalmente, si mi Helena llega a ti derrotada por la vida, entrégale esto y dile que siempre supe que era más fuerte de lo que creía. Tomé el sobre con las manos que ya no temblaban tanto. Lo abrí ahí mismo, frente al abogado, Rogelio. Era otra carta de Hernán. Esta era más corta, escrita con tinta negra sobre papel grueso. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que alguien te lastimó tanto que decidiste buscar ayuda. Conozco tu orgullo. Sé lo difícil que te resulta pedir algo. Pero quiero que sepas una cosa. Construí todo esto para ti. Cada propiedad, cada inversión, cada centavo ahorrado fue pensando en el día en que yo ya no estaría y tú necesitarías defenderte. No dejes que nadie, ni siquiera nuestra propia sangre, te haga sentir pequeña. Eres un gigante. Helena, siempre lo fuiste. Ahora demuéstralo. Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras leía. Rogelio tuvo la delicadeza de apartar la mirada, fingiendo revisar unos documentos. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto a la otra. Hernán lo había sabido. De alguna manera, había presentido que un día necesitaría esto: un escudo, una armadura, un castillo propio. El hotel era todo lo que mi vida había dejado de ser. Alfombras suaves, sábanas con aroma a lavanda, un baño con tina de mármol. Me quedé en medio de la suite varios minutos, simplemente observando. Parecía irreal. 24 horas antes dormía en una banca de parque. Ahora estaba en una habitación que costaba $300 la noche. Lo primero que hice fue darme un baño. Llené la tina de agua caliente hasta el borde y me sumergí por completo. El agua estaba oscura por la mugre acumulada de semanas. Me tallé la piel hasta sentirla arder. Me lavé el cabello 3 veces, eliminando cualquier rastro de la calle de mi cuerpo. Al salir, me envolví en una bata blanca que colgaba detrás de la puerta. Era tan suave que casi me hizo llorar otra vez. Pedí servicio al cuarto: sopa, pan recién horneado, pollo asado, ensalada, postre. Cuando trajeron la comida en un carrito cubierto con mantel blanco, me senté y comí despacio, saboreando cada bocado. No era solo comida, era dignidad, era poder. Era la prueba de que aún existía como algo más que una sombra. Esa noche dormí 12 horas seguidas. Dormí sin sobresaltos, sin miedo, sin frío. Al despertar, el sol se filtraba por las cortinas y por un instante no recordé dónde estaba. Luego todo volvió a mi mente. Los documentos, el dinero, las propiedades, mi nueva realidad. Durante los días siguientes, Rogelio me llevó a conocer cada una de mis propiedades. Edificios de departamentos, locales comerciales, incluso un pequeño centro comercial en la zona sur. Cada lugar representaba años del trabajo silencioso de Hernán, inversiones hechas con paciencia y visión. Él me explicó cómo funcionaba todo: los contratos de renta, el mantenimiento, los ingresos mensuales. Yo escuchaba y tomaba notas como una alumna aplicada. El ingreso neto de todas sus propiedades suma aproximadamente $45,000 al mes, me dijo un día mientras revisábamos los reportes en su oficina. Después de impuestos y gastos de mantenimiento, hablamos de unos $400,000 al año. Y eso, sin tocar el capital principal. $400,000 al año. Y yo había estado pidiendo un plato de sopa en la iglesia. La ironía seguía siendo brutal, pero ahora había algo más. Un plan comenzaba a tomar forma en mi mente. Un plan frío, calculado, paciente. Rogelio, necesito que hagamos algunos cambios, le dije una tarde, pero quiero que se hagan con discreción, sin que nadie sepa que yo estoy detrás. Él se recostó en su silla.
intrigado. ¿Qué tipo de cambios? Primero, el edificio de la calle Magnolia. Quiero subirle la renta a mi hijo al precio de mercado, como ya hablamos. Pero también quiero que revises todos los demás contratos de ese edificio. Si existen acuerdos especiales, descuentos o favores otorgados, quiero que todo vuelva a las tarifas normales. Todos. Quiero que ese edificio funcione como una empresa real, no como una organización benéfica. Rogelio asintió mientras tomaba notas. ¿Se puede hacer? ¿Algo más? Quiero comprar ropa nueva. Quiero cambiar mi imagen. Y deseo un nombre comercial, algo que pueda usar para firmar documentos y aparecer en los contratos. No quiero que nadie sepa que Helena Salgado es la dueña de todo esto. Podemos crear una entidad legal, una sociedad de responsabilidad limitada. Elegimos un nombre, y todos los documentos se firman bajo ese nombre. Usted será la beneficiaria oculta. Es completamente legal y muy común en el sector inmobiliario. Perfecto. Llámala Mendoza Enterprises. En las 2 semanas siguientes me transformé, fui a salones de belleza donde me cortaron y tiñeron el cabello, cubriendo las canas con un tono castaño elegante. Visité boutiques donde el personal amable me ayudó a elegir prendas que me quedaban bien, que me hacían ver como la mujer de recursos que ahora era. Vestidos en gris perla, trajes de pantalón en tonos tierra, blusas de seda verde oscuro. Nada llamativo, todo con clase. Compré lentes nuevos con armazones modernos, me hice una manicura, aprendí a usar un poco de maquillaje para disimular las arrugas más profundas. No me estaba convirtiendo en otra persona. Estaba redescubriendo a la Helena que había estado sepultada bajo años de servicio silencioso. Rogelio me enseñó a revisar informes financieros, a entender los estados bancarios y a tomar decisiones empresariales. Aprendí rápido, descubriendo una parte de mí que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse. Pasé 50 años cocinando y limpiando, pero mi mente seguía aguda, capaz, hambrienta de conocimiento. «Tienes talento para esto», me dijo Rogelio un día. «Tu esposo eligió bien sus inversiones, pero tú tienes instinto para ver oportunidades. Te sale natural». Tal vez era cierto, tal vez siempre lo había sido, pero nadie me había dado la oportunidad de descubrirlo. Hernán había sido un buen hombre, un esposo cariñoso, pero incluso él me había mantenido al margen de los asuntos financieros, pensando que así me protegía. Ahora comprendía que el verdadero poder no estaba en ser protegida, sino en tener las herramientas para protegerme yo misma. Los avisos de aumento de renta fueron enviados a todos los inquilinos del edificio de la calle Magnolia, firmados por Mendoza Enterprises y representados legalmente por el despacho Méndez y Asociados. Los incrementos estaban dentro de los márgenes permitidos por la ley, pero eran considerables, sobre todo para quienes llevaban años pagando tarifas reducidas. Rogelio me mantenía informada de las reacciones. Algunos inquilinos llamaron furiosos, otros intentaron negociar. «Hay un departamento en particular que ha llamado 7 veces», me comentó una tarde. «El 301, un tal Ricardo Salgado. Dice que tenía un contrato especial con el antiguo dueño y que debe tratarse de un error». «No es ningún error», respondí con calma. «Dile que ese contrato especial expiró con la muerte del señor Hernán Salgado. Ahora debe pagar la tarifa completa o desocupar. Está pidiendo hablar directamente con la propietaria. Dile que la dueña no está disponible. Toda comunicación debe pasar por ti». Pasaron los días y Rogelio siguió actualizándome. «El señor Salgado está intentando conseguir un préstamo para cubrir el nuevo monto de la renta. Aparentemente, él y su esposa viven por encima de sus posibilidades. Tienen deudas con tarjetas de crédito, un auto financiado. El aumento los está poniendo contra la pared». Bien. La palabra salió fría, sin emoción. No sentí satisfacción exactamente, pero tampoco culpa. Estaba viendo las consecuencias naturales de las decisiones que Ricardo había tomado. Él había elegido a una esposa que gastaba más de lo que ganaban. Había elegido vivir en lujos que solo podía permitirse gracias a la generosidad de su padre. Había elegido echar a su madre a la calle. Ahora veía el precio de esas elecciones. Pero no había terminado. Aún quedaban hilos por mover, palancas por accionar. Diana trabajaba como consultora independiente desde casa. Hice un poco de investigación usando los recursos que Rogelio me proporcionó.
Descubrí que uno de sus principales clientes rentaba un local en otra de mis propiedades, en la Plaza Comercial del Sur. Rogelio, ese cliente que renta el local 203 en la Plaza del Sur, ¿cuánto paga? Revisó sus archivos. $2.2 al mes. Es un espacio amplio, buen negocio. Siempre pagan puntuales. Sube la renta a $3.5. Esa es una subida considerable, señora Salgado. Podrían decidir mudarse. Entonces que se muden. Es mi propiedad y quiero cobrar lo que realmente vale. El inquilino del local 203 no se fue, pero sí recortó gastos. Una de las primeras cosas que eliminaron fueron los contratos con consultores externos, incluida Diana. Rogelio me lo comentó casi con indiferencia durante una de nuestras reuniones semanales. Por cierto, parece que su estrategia está teniendo efectos secundarios. El negocio de la Plaza del Sur canceló varios contratos con proveedores. Uno de ellos era con Diana Salgado, su nuera. No dije nada, solo asentí y seguí revisando otros documentos. Pero por dentro sentí algo parecido a la satisfacción. No era venganza todavía, era justicia. Era el universo ajustándose, quitando privilegios inmerecidos, equilibrando la balanza. Pasaron las semanas. Seguí viviendo en el hotel, estudiando, aprendiendo, transformándome. Me inscribí en un curso en línea sobre administración de propiedades. Leí libros de finanzas personales que nunca antes había tenido tiempo de abrir. Me reuní con otros dueños de inmuebles que Rogelio conocía, escuchando sus historias y absorbiendo su experiencia. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza del hotel, Rogelio me llamó. Señora Salgado, hay una situación que debe saber. Su hijo Ricardo solicitó una reunión con la administración del edificio. Lleva 2 meses atrasado en la renta. Según las políticas, tenemos derecho a iniciar un proceso de desalojo. ¿Cuánto debe? $5 en total más cargos por demora, $6.2 en total. Podría haberlo pagado con el dinero que llevaba en la bolsa en ese momento, pero no lo haría. Proceda con el desalojo, siguiendo todos los protocolos legales, por supuesto. ¿Está segura? Una vez que empecemos, el proceso será público. Se presentará ante los tribunales y quedará registrado en su historial crediticio. Estoy completamente segura. Aquella noche no pude dormir. No por culpa ni remordimiento, sino por una mezcla de emociones tan extraña que no supe cómo nombrarla. Me quedé frente al espejo del baño, observando a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la misma que había entrado en la oficina de Rogelio 2 meses atrás. Esta mujer tenía los hombros rectos, la mirada firme y la mandíbula apretada por la determinación. Esta mujer no suplicaba, no pedía perdón por existir. Esta mujer cobraba lo que se le debía. Los días siguientes fueron un torbellino de gestiones legales. Rogelio me mantenía al tanto de cada paso. La orden de desalojo fue entregada. Ricardo tenía 30 días para pagar la deuda completa o abandonar el departamento. Según Rogelio, mi hijo llamaba al despacho todos los días, a veces varias veces, exigiendo hablar con el dueño, pidiendo prórrogas, ofreciendo planes de pago. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Lo que usted me indicó, que todas las políticas se aplican por igual a todos los inquilinos, que no hay excepciones, que si no puede pagar, debe desocupar. Perfecto, pero había algo más que Rogelio no sabía, algo que yo había estado investigando por mi cuenta. Contraté a un investigador privado, no para espiarlo, sino para entender. Necesitaba saber cómo mi hijo había llegado a ese punto. Necesitaba comprender qué le había pasado al niño que yo había criado. El informe llegó una semana después. Era más triste de lo que imaginé. Ricardo ganaba un salario decente como gerente de ventas, pero Diana gastaba 3 veces más de lo que entraba. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales para cubrir otros préstamos, cenas en restaurantes caros 5 veces por semana, ropa de diseñador que usaba una sola vez y dejaba olvidada en el closet. Un estilo de vida construido totalmente sobre deudas y apariencias. El investigador también incluyó notas sobre su relación. Habían tenido discusiones públicas. Los vecinos reportaron gritos frecuentes, portazos, silencios tensos. Diana culpaba a Ricardo por no ganar suficiente dinero. Ricardo culpaba a Diana por gastar demasiado. Era un ciclo vicioso de resentimiento y reproches. Leí el informe completo 2 veces.
Una parte de mí, la que aún seguía siendo madre, quería intervenir. Quise llamar a Ricardo, ofrecerle ayuda, orientarlo para que tomara mejores decisiones. Pero la otra parte, la más nueva, la más fuerte, sabía que eso sería un error. Ricardo tenía que tocar fondo, tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Solo así podría crecer. Además, él me había dejado tocar fondo. Me había visto tirada en el suelo de su cocina, sangrando, humillada, y subió el volumen del televisor. Me echó a la calle con $200 y una vaga promesa de ayuda. No me llamó para saber si seguía viva, no preguntó si tenía un lugar donde dormir, no le importó. Esa era la verdad que dolía más que cualquier golpe físico. Mi hijo había dejado de preocuparse por mí mucho antes de echarme de su casa. Tal vez nunca lo importé de verdad. Tal vez solo me veía como una carga heredada, una obligación de la que por fin había encontrado la forma de librarse. En el día 28 del plazo de desalojo, Rogelio me llamó. Ricardo pagó. Consiguió el dinero de alguna manera. Pagó los $6,200 esta mañana. Sentí algo parecido a la decepción. ¿De dónde lo sacó? No lo sé con certeza, pero tengo una teoría. Hay un nuevo cargo en el reporte de crédito que vigilo. Un préstamo personal de una empresa de préstamos rápidos, con un interés del 32%. Probablemente pidió dinero ahí. 32% de interés. Ricardo había cambiado una deuda por otra peor. Había comprado tiempo, pero no había resuelto nada. Entiendo. Sigue monitoreando. Avísame si hay algún cambio. 2 semanas después, llegó el momento del siguiente pago de renta. O mejor dicho, no llegó. Ricardo volvió a retrasarse. Esta vez no esperé. Inicia el proceso de desalojo de inmediato, le dije a Rogelio. Sin advertencias adicionales. Aplicamos las reglas al pie de la letra. Mientras todo eso ocurría en el ámbito legal y financiero, yo seguía con mi transformación personal. Me inscribí en clases de yoga por las mañanas, no porque necesitara ejercicio, aunque eso también ayudaba, sino porque necesitaba aprender a estar en silencio conmigo misma, a respirar. Vivir sin el ruido constante de servir a los demás se volvió una nueva forma de respirar. También empecé a escribir. Compré una libreta de cuero color café y una pluma elegante, y cada noche, antes de dormir, me sentaba a escribir. No era un diario exactamente, sino un espacio de pensamientos, de reflexiones sobre quién había sido, quién era ahora y quién quería llegar a ser. Escribí sobre Hernán, sobre nuestros años juntos, sobre las cosas que nunca le dije. Escribí sobre Ricardo, sobre la maternidad, sobre cómo a veces el amor no alcanza. Una tarde, mientras escribía en la terraza del hotel, una mujer mayor se sentó en la mesa de al lado. Debía tener unos 80 años, tal vez más, con el cabello blanco perfectamente peinado y unos ojos azules que imponían respeto. «Disculpa que te moleste», dijo en voz baja, «pero te he visto varias veces aquí, siempre escribiendo, siempre sola, y me recuerdas a mí hace muchos años». Sonreí con cortesía, pensando que sería el inicio de alguna venta o sermón. Pero no, simplemente continuó. Yo también pasé por una transformación tardía en mi vida. Cuando mi esposo murió, descubrí que no sabía quién era sin él. Había sido esposa, madre, abuela, pero nunca solo yo misma. Así que tuve que aprenderlo. ¿Es también tu caso?, preguntó. Sus palabras me tocaron con una precisión incómoda. Algo así, admití. Lo difícil no es descubrir quién eres, dijo mirando hacia el horizonte. Lo difícil es darte permiso para hacerlo, sobre todo cuando la persona que descubres no es la que los demás esperan. Me miró directo a los ojos. Pero vale la pena, créeme, vale totalmente la pena. Se levantó, me dio una palmada suave en el hombro y se fue. Nunca supe su nombre. Nunca la volví a ver. Pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando muy dentro. Tenía razón. Lo difícil no era descubrir quién era Elena sin Hernán, sin Ricardo, sin el papel de madre abnegada. Lo difícil era permitirme ser esa mujer, una mujer que reclamaba lo que le correspondía, que no perdonaba por costumbre, que ponía límites y los hacía respetar. El proceso de desalojo avanzaba sin pausa. Rogelio me enviaba actualizaciones cada 2 días. Ricardo había contratado a un abogado barato que intentaba encontrar tecnicismos para retrasar lo inevitable.
alegaban que el aumento de la renta había sido excesivo, que ciertos protocolos no se habían seguido, que merecían más tiempo. Pero Rogelio había hecho todo al pie de la letra, cada documento en orden, cada notificación correctamente entregada. No había escapatoria. La audiencia de desalojo está programada para el próximo jueves, me informó Rogelio una tarde. Es solo un trámite. Con la documentación que tenemos, el juez fallará a nuestro favor. Su hijo tendrá que desalojar en un máximo de 10 días después del dictamen. Estaré ahí, dije de pronto. Rogelio arqueó las cejas, sorprendido. En la audiencia no es necesario, señora Salgado. Yo puedo representarla por completo. De hecho, es mejor que no esté presente. Así se mantiene su anonimato. Quiero estar en la sala, pero solo como observadora. Puede hacerlo, pensó un momento antes de responder. El jueves llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con cuidado. Escogí un traje sastre gris oscuro y una blusa de seda color marfil. Recogí mi cabello en un moño bajo, me puse mis gafas nuevas y un toque de maquillaje discreto. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer que Ricardo no reconocería. Ya no era la madre encorvada que cocinaba sopa en su cocina. Era alguien distinta, más firme. El juzgado era un edificio antiguo, con pasillos que olían a papel viejo y café recalentado. Llegué temprano y me senté en la última banca de la sala 3, donde se llevaría a cabo la audiencia. Había otras personas esperando sus propios casos, todas con ese gesto cansado y tenso que provoca el sistema judicial. Ricardo llegó 15 minutos antes de la hora fijada. Venía con Diana y su abogado, un joven con un traje que ya había visto mejores días. Mi hijo lucía fatal. Había bajado de peso, tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Diana, en cambio, estaba impecable con un vestido verde esmeralda, demasiado elegante para un tribunal, tacones altos y maquillaje perfecto. Pero su expresión era de furia contenida. Se sentaron en la primera fila, dándome la espalda. Los observé como quien mira una obra de teatro, desde lejos, con frialdad analítica. Diana le susurraba cosas a Ricardo, gesticulando con brusquedad, claramente molesta. Él solo asentía, vencido, sin energía para replicar. Su abogado revisaba los documentos con el ceño fruncido, visiblemente preocupado. Rogelio llegó puntual, impecable con su traje negro y su portafolio de piel. No me miró, tal como habíamos acordado. Él se sentó al otro lado, con todo perfectamente ordenado y una seguridad que imponía respeto. Sabía lo que hacía, y tenía la certeza de que su caso era sólido. La jueza entró. Una mujer de unos 60 años, de rostro severo y movimientos precisos. Caso número 3478. Mendoza Enterprises contra Ricardo Salgado, anunció el secretario. El abogado de Ricardo fue el primero en levantarse. Argumentó que el aumento del alquiler había sido desmedido, que su cliente llevaba 5 años en el departamento pagando puntualmente y que merecía una consideración especial. Su voz sonó débil, incluso para él mismo. Sabía que estaban perdiendo. Rogelio se puso de pie con calma. Presentó los documentos. El contrato original, las notificaciones de aumento, los avisos de retraso, todo perfectamente archivado. Explicó que el contrato especial había sido una cortesía del antiguo propietario, ya fallecido, y que la nueva administración había decidido ajustar todas las rentas al precio de mercado, algo totalmente legal y justificado. Además, su señoría, continuó Rogelio, el demandado no solo se negó a pagar el nuevo monto, sino que también acumuló 2 meses de atraso. En una ocasión pagó bajo presión de desalojo, pero volvió a caer en morosidad. Esto demuestra un patrón de incapacidad o falta de voluntad para cumplir sus obligaciones contractuales. La jueza revisó los documentos en silencio y miró a Ricardo. Señor Salgado, ¿es cierto que actualmente debe 2 meses de renta bajo los nuevos términos? Ricardo se levantó con esfuerzo. Sí, su señoría. Pero el aumento fue tan repentino. No tuvimos tiempo de adaptarnos. Si pudiera darnos una prórroga, solo 3 meses para... Señor Salgado, lo interrumpió la jueza con firmeza. Usted fue notificado con 30 días de anticipación sobre el cambio en las condiciones, tal como exige la ley. Tuvo tiempo suficiente para ajustarse o buscar otro lugar.
¿Tiene el dinero que debe en este momento? Ricardo miró a su abogado, luego al suelo. No, su señoría, no en este momento. Entonces no tengo otra opción que fallar a favor del demandante. Señor Salgado, dispone de 10 días para desalojar la propiedad. Si no lo hace voluntariamente, procederá el desalojo forzoso. Siguiente caso. El mazo golpeó la mesa. Todo había terminado en menos de 20 minutos. Ricardo permaneció inmóvil, como si no pudiera asimilar lo ocurrido. Diana estalló. Esto es una injusticia. No pueden hacer esto. Tenemos derechos, gritó hacia la jueza. Pero ya era demasiado tarde. El siguiente caso estaba siendo llamado. Su abogada la tomó del brazo, intentando sacarla de la sala antes de que la acusaran de desacato. Diana se resistía, gritando cosas sin sentido sobre corrupción y abuso. Ricardo la seguía en silencio, arrastrando los pies, con la expresión de quien ha sido derrotado. Pasaron junto a mi banca sin mirarme siquiera. Yo era solo una más entre el público, invisible, irrelevante. Los observé hasta que salieron, y luego permanecí sentada unos minutos más, dejando que la realidad se asentara. Había ganado. Legalmente y de manera formal, había ganado. Pero no sentí la euforia que esperaba, solo un vacío extraño, como el que queda después de una tormenta. Salí del tribunal por una puerta lateral. Rogelio me había dicho que me esperaría en una cafetería cercana. Lo encontré al fondo, con 2 tazas de café ya servidas. Bueno, dijo cuando me senté. ¿Salió como lo planeamos? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía realmente? Rara, admití al fin. Como si hubiera cerrado una puerta, pero aún no sé qué hay del otro lado. Rogelio asintió con comprensión. Lo que hiciste hoy no fue crueldad, señora Salgado. Fue justicia. Su hijo tomó decisiones que lo llevaron a esto. Usted simplemente le permitió enfrentar las consecuencias naturales de esas decisiones. Lo sé. Racionalmente lo sé. Pero eso nunca cambia. Ni siquiera cuando ellos cambian. Bebimos el café en silencio. Rogelio no me presionó para seguir hablando. Era bueno en eso, en saber cuándo el silencio vale más que las palabras. Al cabo de un rato, sacó una carpeta de su portafolio. Tengo algo que mostrarle. Llegó esta mañana, una solicitud de uno de sus inquilinos en el edificio Magnolia. Abrí la carpeta. Era una carta escrita a mano, dirigida a Mendoza Enterprises. La firmaba una mujer llamada Marisol Gaitán, inquilina del departamento 105. Explicaba que era madre soltera de 2 hijos. Trabajaba como enfermera en el turno nocturno y siempre había pagado su renta puntualmente. Pedía con mucho respeto si era posible reconsiderar el aumento del alquiler en su caso, o al menos permitir que el incremento se aplicara de forma gradual durante varios meses. Ella había adjuntado copias de sus comprobantes de pago, constancias de ingresos y cartas de recomendación de su jefe. Leí la carta 2 veces. ¿Qué opinas?, le pregunté a Rogelio. Es tu decisión. Legalmente no tienes obligación de hacer excepciones, pero esta mujer parece sincera y tiene un historial de pagos impecable. Pensé en Marisol Gaitán, a quien no conocía, trabajando turnos de noche para mantener a sus hijos. Pensé en todas las veces que yo había estado en su lugar, rogando un poco de comprensión, un poco de humanidad. Acepta su propuesta, divide el aumento en 6 meses y dile que, si sigue pagando puntualmente, consideraremos mantenerle la renta por debajo del mercado de forma permanente. Rogelio sonrió apenas. Eso es muy generoso. No es generosidad. Es reconocer la diferencia entre alguien que de verdad está luchando y alguien que simplemente evade su responsabilidad. Firmé la aprobación en ese mismo momento. Era una línea que había decidido trazar. Sería dura con quienes me habían lastimado, con los que abusaban de privilegios inmerecidos. Pero no me convertiría en alguien incapaz de ver el sufrimiento real. No me convertiría en el amanecer. Los días siguientes fueron tensos. Rogelio me informó de los intentos desesperados de Ricardo por revertir la decisión. Había apelado la resolución, lo que solo retrasaría las cosas una semana más. Intentó conseguir nuevos préstamos, pero su crédito ya estaba destruido. Puso anuncios para vender muebles, aparatos electrónicos, cualquier cosa de valor. La apelación fue rechazada en 3 días.
El juez de apelaciones ni siquiera pidió audiencia, solo revisó los documentos y confirmó el fallo original. Ricardo tenía ahora menos de una semana para desalojar. Según el investigador privado que seguía vigilando la situación, mi hijo y Diana habían comenzado a empacar, pero las discusiones entre ellos se habían vuelto mucho más intensas. Los vecinos reportan gritos cada noche, me informó el investigador por teléfono. Ayer, la señora Diana salió del edificio con 2 maletas y tomó un taxi. No ha regresado. Al parecer, se está quedando con una amiga. ¿Y Ricardo? Sigue allí, solo, empacando. Uno de los vecinos comentó que lo vio anoche llorando en el pasillo mientras llevaba cajas hacia el elevador. La imagen me dolió más de lo que imaginé. Mi hijo, solo, llorando mientras empacaba los restos de su vida. Pero no lo llamé. No me acerqué. Esto tenía que pasar. Necesitaba tocar fondo. 2 días antes del plazo de desalojo, Rogelio recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. Me contó cuando nos vimos esa tarde. Quiere hablar con el dueño del edificio. Dice que tiene algo importante que decir. Súplica por una reunión. ¿Y qué le dijiste? Que transmitiría el mensaje. Quiere verte. La pregunta quedó suspendida entre nosotros. ¿Quería ver a mi hijo? ¿Escuchar lo que tenía que decir? Una parte de mí, la que nunca dejó de ser madre, gritaba que sí. Pero la otra, la más prudente, dudaba. ¿Sabes qué quiere decir? No. Solo que es algo importante, que necesita explicarte algo. Pensé durante un largo minuto. Dile que aceptaré verlo. Pero no como su madre. Como representante de Mendoza Enterprises. Y tiene que ser en un lugar neutral. ¿En tu oficina? Mañana a las 3 de la tarde. Rogelio asintió. ¿Quiere que yo esté presente? No. Esto debo hacerlo sola. Esa noche no dormí. En mi mente repetía lo que diría. ¿Cómo reaccionaría? Me paré frente al espejo y ensayé mantener el rostro sereno, firme, sin dejar escapar emoción. Tenía que ser fuerte. No podía permitir que Ricardo viera a la madre desesperada por su cariño. Debía ver a la mujer de negocios en la que me había convertido. A las 2:30 del día siguiente llegué al despacho. Rogelio me había prestado su oficina privada. Me senté detrás del escritorio, en la silla de cuero negro, con los documentos del caso frente a mí. Iba impecable, traje gris carbón, blusa color crema, el cabello perfectamente peinado, maquillaje sutil pero preciso. No parecía Elena, parecía la señora Mendoza. Exactamente a las 3 en punto escuché voces en la recepción. El corazón me empezó a latir con fuerza. La puerta se abrió y Ricardo entró solo. Se quedó paralizado al verme. Durante un instante eterno, nos miramos en silencio. Pude ver cómo su mente trataba de entender lo que sus ojos veían. Primero confusión, luego incredulidad. Al final, puro impacto. «Mamá», susurró, como si estuviera viendo un fantasma. «Siéntate, Ricardo». Mi voz salió fría, controlada. No era la voz de una madre, sino la de una dueña. Avanzó tambaleándose hacia la silla frente al escritorio, sin poder apartar la vista de mí. «No entiendo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás vestida así? ¿Dónde has estado? Te busqué. Mamá, te llamé. Te mandé mensajes. Mentiras». La palabra cortó el aire como un cuchillo. Revisé mis mensajes. 0 llamadas. 0 textos. Después de echarme de tu casa, nunca volviste a buscarme. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Diana dijo que era mejor darte espacio, que estabas molesta, que con el tiempo... Diana dijo. Repetí con tono helado. Ricardo, ¿desde cuándo dejas que tu esposa decida cómo te relacionas con tu madre? No fue así. Las cosas eran complicadas. El dinero, el trabajo, Diana estaba estresada. Y fue más fácil olvidarte de mí que enfrentar a tu esposa. No era una pregunta, era una afirmación. Bajó la mirada, incapaz de negarlo. El silencio se alargó, denso, asfixiante. Finalmente Ricardo levantó la vista y vi algo distinto en sus ojos. Una pregunta formándose. Mamá, ¿qué haces aquí? En esta oficina, vestida así. ¿Por qué el abogado te dejó usar su despacho? Respiré hondo. Este era el momento.
No estoy usando su oficina, Ricardo. Me la prestó porque soy su clienta. Yo soy Mendoza Enterprises. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? El edificio donde vives. Los otros 12 edificios en esta ciudad. Las inversiones. El dinero. Todo es mío. Tu padre me lo dejó a mí. Siempre fue mío. Y tú has estado pagando renta por vivir en una propiedad que me pertenece. Ricardo se levantó tan rápido que la silla casi se cayó. No, eso no puede ser. Papá nunca dijo nada. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y por qué habría de hacerlo? Mi voz se elevó un poco, dejando escapar algo de la rabia contenida, para que tú y Dorn pudieran tratarme como su casera además de su sirvienta, para que siguieran pidiéndome favores, descuentos, consideraciones especiales. No lo sabíamos, gritó. Si hubiéramos sabido que tú... ¿Qué? Lo interrumpí poniéndome de pie también. ¿Me habrías tratado mejor? ¿Me habrías respetado más? Ricardo, el respeto no debería depender de cuánto dinero tenga alguien. Yo era tu madre. Eso debería haber bastado. Cayó de nuevo en la silla, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. Estaba llorando. Lo siento. Lo siento mucho, mamá. Fui un cobarde. Dejé que Dorne te tratara mal. Dejé que te echara de la casa. Subí el volumen de la televisión cuando te hería porque no quería enfrentarla, porque era más fácil sacrificarte que arriesgar mi matrimonio. Las palabras que había esperado meses para escuchar por fin salieron de su boca, pero no sentí la satisfacción que imaginaba. Solo sentí cansancio. ¿Y ahora, Ricardo, te sientes arrepentido solo porque descubriste que tengo dinero? ¿Porque soy dueña del edificio donde vives? ¿Habrías venido a disculparte si siguieras creyendo que soy una vieja pobre sin recursos? Levantó la vista, el rostro empapado en lágrimas. No lo sé, admitió con la voz rota. No lo sé, mamá. Y eso es lo peor. No sé en qué tipo de persona me convertí. No reconozco al hombre que hizo esas cosas, que dejó a su madre en la calle, que eligió la comodidad sobre la decencia. Al menos fue honesto. Eso era algo. Me senté de nuevo y lo miré. Karma, tu matrimonio se está desmoronando, ¿verdad? Asintió con tristeza. Diana se fue hace 3 días. Dice que no va a quedarse con un fracasado que ni siquiera puede pagar la renta. Dice que merece algo mejor, que todo esto es culpa mía. ¿Y tú qué piensas? Creo que tiene razón. Creo que sí soy un fracasado. Perdí mi trabajo hace 2 semanas. Me despidieron por llegar tarde, por distraerme, por el estrés. Tengo deudas que superan los $40,000. Mi crédito está destruido. Y en 2 días estaré en la calle. Es irónico, ¿no? Te dejé sin casa y ahora yo estoy igual. No es ironía, dije en voz baja. Es karma. Me miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Viniste a verme sufrir? ¿Eso era lo que querías? Venganza. La pregunta me detuvo. ¿Era eso lo que quería? Pasé semanas moviendo piezas, haciendo llamadas, presionando donde dolía. Vi cómo mi hijo se desmoronaba poco a poco. Y ahora que lo tenía enfrente, completamente roto, ¿me sentía satisfecha? No, respondí al fin, sorprendida por mi propia voz. No quería venganza, quería justicia. Quería que entendieras lo que se siente ser desechado, ignorado, tratado como si no valieras nada. Quería que tocaras fondo para que pudieras empezar a reconstruirte de verdad. ¿Y lo lograste? Preguntó casi sin voz. Toqué fondo. ¿Qué crees tú? Pensó por un largo momento. Creo que sí. Creo que no puedo caer más bajo de lo que estoy. Sin trabajo, sin esposa, sin dinero, sin hogar, sin dignidad, sin ti. Las 2 últimas palabras salieron como un suspiro roto. Guardé silencio, dejando que sus palabras quedaran suspendidas entre nosotros. Ricardo había tocado fondo. Se veía en sus ojos, en la forma en que tenía los hombros caídos, en el temblor de sus manos sobre las rodillas. Este era el momento que había esperado, el momento en que mi hijo finalmente comprendía el peso de sus actos. ¿Sabes qué fue lo peor de todo, Ricardo? Dije al fin. No fue el golpe con el cucharón, no fue dormir en la calle, no fue buscar comida en la basura. Fue escuchar cómo subía el volumen del televisor, fue saber que mi propio hijo me oyó gritar de dolor,
y eligió no hacer nada. Él sollozaba, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento tanto si pudiera volver atrás en el tiempo. Pero no puedes, lo interrumpí. Nadie puede. Solo podemos decidir qué hacer con el tiempo que nos queda. Ricardo levantó la mirada con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Me recosté en la silla, observándolo. Mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que corría hacia mí cuando se caía, el adolescente que me abrazaba antes de irse a la universidad. Todo eso seguía ahí, enterrado bajo malas decisiones y cobardía. Pero también estaba el hombre que me había traicionado. Ambas versiones eran reales. El desalojo sigue adelante, dije con firmeza. No voy a cancelarlo. Tienes que dejar ese departamento. Tienes que dejar esa vida atrás. Su rostro se desmoronó. Lo entiendo. No tengo derecho a pedirte nada. Solo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Dónde estuviste todos esos meses? ¿Cómo sobreviviste antes de descubrir las propiedades? Se lo conté. No todo, pero lo suficiente. Las noches en el parque, el hambre, el frío, la máquina que se tragó mis últimos $. Cada palabra era un dardo que veía clavarse en él. Necesitaba escucharlo. Necesitaba entender el precio completo de su abandono. Cuando terminé, Ricardo lloraba abiertamente, sin intentar ocultarlo. Te fallé de la peor manera posible. Papá debe estar avergonzado de mí. Donde quiera que esté, debe odiarme por lo que te hice. Tu padre te amaba, dije en voz baja, incluso cuando cometías errores. Pero también sabía que el amor verdadero a veces significa dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus actos. Por eso construyó este legado para mí, para que tuviera los recursos para defenderme si algún día los necesitaba. ¿Alguna vez podrás perdonarme? La pregunta quedó flotando en el aire. La verdad era que no lo sabía. No lo sé, Ricardo. El perdón no es algo que pueda forzarse. No es un interruptor que enciendo solo porque por fin pediste perdón. Es un proceso. Y primero necesito ver un cambio real, no solo palabras bonitas nacidas de la desesperación. Asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te demuestro que he cambiado? No se trata de demostrarme nada. Se trata de que te conviertas en el hombre que quieres ser. En el hombre del que tu padre se habría sentido orgulloso de llamar hijo. Me puse de pie, dando por terminada la conversación. ¿Tienes 2 días para desocupar? Aprovecha bien ese tiempo. Ricardo se levantó despacio, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. En la puerta se detuvo y se giró. Mamá, una última cosa. Cuando encuentre un lugar donde quedarme, cuando logre poner en orden mi vida, ¿puedo llamarte? Aunque sea solo para saber que estás bien. Pensé mi respuesta con cuidado. Puedes intentarlo, pero no te garantizo que conteste. No hasta que vea acciones, no solo palabras. Asintió, aceptando las condiciones. Gracias por verme, por escucharme. Sé que no lo merecía. Y se fue. Me quedé sola en la oficina, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. No había sido la confrontación explosiva que imaginé. No hubo gritos ni rechazos dramáticos. Solo la fría y dura verdad servida en un plato de consecuencias inevitables. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo emocional. Rogelio me informó que Ricardo había desocupado el departamento un día antes del plazo. Había dejado todo limpio. Entregó las llaves correctamente. Según el portero del edificio, se marchó en un taxi con solo 3 maletas y una expresión de derrota total. ¿Sabes a dónde fue?, pregunté, odiándome por hacerlo. No, mamá. No dijo nada. Una parte de mí quería averiguarlo, saber dónde estaba, asegurarme de que al menos tuviera un techo sobre su cabeza. Pero me contuve. Ricardo era un adulto. Tenía que resolverlo solo. No podía seguir rescatándolo. Diana, por su parte, había desaparecido por completo. Según mis fuentes, se había mudado de nuevo con sus padres en otra ciudad, culpando a Ricardo de todo. Ella publicaba en redes frases sobre los hombres débiles y el tiempo perdido, pero jamás mencionaba su propia parte en el desastre, lo de siempre. Con el departamento vacío, decidí hacer cambios. Contraté a un diseñador y renovamos todo el espacio por completo.
Pisos nuevos, paredes recién pintadas, electrodomésticos modernos. El departamento 301 se convirtió en la joya del edificio. Lo renté en menos de una semana a un joven profesionista por $3,000 al mes. Pero no era solo el edificio lo que necesitaba renovación. Yo también. Decidí que ya era momento de dejar el hotel y construir un hogar de verdad. Elegí una de mis propiedades. Una casita en un barrio tranquilo, con un jardín que daba al sur. Tenía 2 recámaras, una cocina con ventanales grandes y una terraza de madera perfecta para las mañanas. Pasé semanas decorándola, sin ayuda de diseñadores esta vez. Quería hacerlo por mi cuenta. Escogí muebles sencillos, pero elegantes. Colgué las fotografías de Hernán en la sala, aunque dejé espacio para nuevos recuerdos. Planté rosas en el jardín, tomates en macetas y hierbas aromáticas junto a la ventana de la cocina. Me inscribí en clases de pintura en un centro comunitario cercano. Resultó que no era tan mala como pensaba. Mis primeros intentos fueron un desastre. Manchas de color sin forma ni sentido, pero con el tiempo empecé a crear cosas que me gustaban. Paisajes sencillos, naturalezas muertas, autorretratos que mostraban en quién me estaba convirtiendo. También comencé a ser voluntaria en el albergue al que había intentado ir aquella noche terrible en la que no tenía a dónde ir. Servía comida 2 veces por semana. Escuchaba las historias de otras personas sin hogar, entendiendo que cada una tenía su propio camino hacia la desesperación. Donaba con generosidad, pero también ofrecía algo más valioso, mi tiempo y mi empatía. Una tarde, mientras servía sopa, reconocí a alguien. Era el hombre que me había ofrecido pan aquella noche en el parque. Ahora se veía más limpio, con una mirada más esperanzada. «Abuela», dijo sorprendido. «¿Es usted? ¿Se ve diferente?» «Lo soy», respondí sonriendo. Me encontré a mí misma. Pasaron 3 meses sin noticias de Ricardo. No llamó, no escribió. Parte de mí sintió alivio. Otra parte percibió su ausencia como una herida que no terminaba de cerrar, pero seguí adelante. Continué construyendo mi vida, descubriendo quién era Elena más allá de ser madre, esposa o sombra. Una mañana de sábado, mientras regaba las rosas, sonó mi celular. Número desconocido. Dudé antes de contestar. «Hola, mamá». Era la voz de Ricardo, pero sonaba distinta, más firme. «Soy yo. Sé que dijiste que tal vez no contestarías, pero tenía que intentarlo». El corazón me latía con fuerza. «¿Dónde estás?» «En un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Nada lujoso. Solo un estudio. Pero es mío. Lo pago con mi nuevo trabajo. Estoy en un almacén, turno nocturno. No es glamuroso, pero es honesto. Estoy saldando mis deudas poco a poco». Sentí algo aflojarse dentro del pecho. «Me alegra escuchar eso. Mamá, no te llamo para pedirte nada. Solo quería que supieras que estoy intentando. Voy a terapia todas las semanas. Estoy trabajando en entender por qué tomé las decisiones que tomé, por qué dejé que el amanecer me convirtiera en alguien que no reconozco». «Eso está bien, Ricardo. De verdad». Hubo un silencio. «¿Crees que algún día podríamos tomar un café? No tiene que ser pronto, cuando tú quieras. Si algún día estás lista». Miré las rosas que había plantado, ahora floreciendo en tonos coral y amarillo. Observé la casa que había convertido en mi refugio, la vida que había levantado de entre las cenizas. «Tal vez», dije al fin. «Algún día, cuando los dos estemos preparados. Está bien. Puedo esperar. He aprendido a tener paciencia». Su voz se quebró un poco. «Te quiero, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo, pero es verdad». «Lo sé», susurré y colgué. Me senté en la terraza con una taza de té, dejando que el sol de la mañana me calentara el rostro. Aún no había perdonado del todo a Ricardo. Tal vez nunca lo haría por completo. Pero había algo más importante que el perdón. Había encontrado la paz. Había descubierto mi fuerza. Había recuperado mi voz. Saqué mi cuaderno y escribí. Aprendí a perdonarme por haber esperado tanto tiempo para defenderme. Aprendí que amarse a uno mismo no es egoísmo, es sobrevivir, es dignidad,
es la base sobre la que se construye todo lo demás. El viento movía las hojas de los árboles, un pájaro cantaba cerca, y yo, Elena Salgado, 71 años, dueña de 13 edificios, sobreviviente de la traición y el abandono, una mujer renacida de sus propias cenizas, simplemente existía, íntegra, libre, mía, solo mía.